Ecuación canónica y general de la elipse. Primer caso. El eje principal de la elipse es paralelo al eje X. Recordemos que el eje principal de una elipse es el segmento que une los vértices y es paralelo, en este caso, al eje X. O sea que B sub 1, B sub 2, el eje principal de la elipse es paralelo al eje X. Dada esta elipse, digamos, con centro HK, la longitud del eje principal, o sea, la distancia entre los dos vértices, el vértice 1, vértice 2, igual a 2A. Entonces tenemos que el vértice 1 va a tener de coordenadas H menos A, K, y el vértice 2 va a tener de coordenadas a la derecha, el vértice 2 está a la derecha, o sea, H más A, K. La distancia entre los dos focos, que son los dos puntos fijos, o sea, F sub 1, F sub 2 son los dos focos, esa distancia se simboliza por 2C. Si P de coordenadas XY es un punto arbitrario de la elipse, debe satisfacerse que la distancia de P a F sub 1 más la distancia de P a F sub 2 es igual a una constante, y esta constante se simboliza por 2A. Entonces apliquemos distancia entre dos puntos, pero las coordenadas de los focos, ¿cuáles son? Entonces el foco 1 tendrá de coordenadas H menos C, K, y el foco 2 tendrá de coordenadas H más C, K. Entonces la distancia de P a F sub 1 será raíz cuadrada de X menos H menos C al cuadrado, diferencia de abscisas al cuadrado, menos diferencia de ordenadas más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de suma de los cuadrados de la diferencia de abscisas y de la diferencia de ordenadas, más la distancia entre P y F sub 2 será raíz cuadrada de X menos abscisa de F sub 2 H más C al cuadrado, más diferencia de ordenadas al cuadrado, Y menos K al cuadrado. Esa suma de esas dos distancias es igual a 2A. Como tenemos dos radicales, vamos a despejar un radical, en este caso el radical del lado izquierdo. El primer radical del lado izquierdo, o sea, este radical voy a despejarlo. Entonces nos queda X menos H menos C al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a 2A menos este radical que signo más, con signo más pasa al lado derecho de la igualdad con signo menos, raíz cuadrada de X menos H más C al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad, nos queda que X menos paréntesis H menos C al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a el lado derecho de la igualdad elevado al cuadrado, o sea, 2A menos raíz cuadrada de X menos H más C al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Listo. Todo esto al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad. Aquí podemos aplicar una propiedad asociativa y nos va a quedar X menos H, menos por menos, más
c al cuadrado más y menos k al cuadrado. Aquí aplicamos cuadrado de una diferencia, cuadrado de la primera menos 2 veces la primera por la segunda, o sea, menos 4a raíz cuadrada de x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado, más cuadrado a la segunda, raíz con cuadrado se nos cancela y nos queda x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado. Observen que el término y menos k al cuadrado se nos repite a ambos lados de la igualdad, entonces los podemos cancelar. Y este está con signo más, este primer término, vamos a pasarlo al lado derecho con signo menos y este radical menos 4a al lado izquierdo con signo más. O sea que nos va a quedar. Entonces, pasemos este término que tiene signo menos al lado izquierdo de la igualdad con signo más. Entonces nos queda 4a raíz cuadrada de x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado igual. Tenemos por un lado 4 al cuadrado más esta cantidad x menos h más c al cuadrado, y este término pasa al lado derecho con signo cambiado, menos x menos h más c al cuadrado. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, la cual podemos factorizar. Entonces nos queda 4a raíz cuadrada de x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado igual 4 al cuadrado. Entonces diferencia. Entonces suma las raíces por la diferencia entre ellas. Entonces bien, suma las raíces. X menos h más c más de la primera x menos h más c por la diferencia entre ellas, o sea, será x menos h más c menos x menos h más c. Que además esto igual, nos queda 4a raíz cuadrada de x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado igual. Aquí tenemos 4 al cuadrado. Veamos cuántos nos da este radical. X más x, entonces nos queda un signo más. X más x nos queda 2x menos h menos 2h menos c más c se nos cancela. Factor común que nos queda aquí. X menos x se nos cancela. Aquí tenemos menos h más h se nos cancela. Nos queda menos c menos 2c. Nos queda 4a raíz de x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Aquí podemos factorizar el 2 por menos 2 nos da menos 4c factor de x menos h. Podemos cancelar los 4. ¿Qué nos queda? A raíz cuadrada de x
menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado igual, y nos queda a cuadrado menos c factor de x menos h. Si elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad, entonces nos va a quedar a cuadrado factor de esta cantidad de la cantidad subradical, que el cuadrado se cancela con la raíz, entonces nos queda x menos h más c al cuadrado más b menos k al cuadrado igual, que nos queda a cuadrado menos c factor de x menos h al cuadrado. Al efectuar operaciones, que nos va a quedar, aquí podemos dejar así a cuadrado, vamos a agrupar dentro de este corchete, vamos a escribirlo como x menos h menos c al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a cuadrado menos c factor de x menos h, cierro al cuadrado. Desarrollamos este binomio, entonces nos queda a cuadrado factor de, entonces cuadrar el primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más y menos k al cuadrado igual. Al desarrollarlo, ¿qué nos queda acá? Cuadrar el primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Hagamos las operaciones. Bueno, este corchete se cierra acá. Haciendo operaciones, que tenemos, podemos decir a cuadrado, vamos a factorizar de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado menos, entonces aquí nos queda 2a cuadrado c factor de x menos h más a cuadrado por c cuadrado igual, lado derecho dejémoslo igual, a la cuarta menos 2a cuadrado c factor de x menos h más c cuadrado factor de x menos h al cuadrado. ¿Qué podemos cancelar ahí? 2a cuadrado c factor de x menos h se puede cancelar. ¿Y qué nos queda? Entonces nos queda a cuadrado, multipliquemos por x menos h al cuadrado más a cuadrado factor de y menos k al cuadrado más a cuadrado c cuadrado igual, aquí que nos queda a la cuarta menos más c cuadrado factor de x menos h al cuadrado. Este término vamos a regresarlo al lado derecho, izquierdo de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad, entonces nos queda, y lo podemos factorizar x menos h al cuadrado con este x menos h al cuadrado, nos queda a cuadrado menos c cuadrado factor de x menos h al cuadrado más a cuadrado factor de y menos k al cuadrado, y este término vamos a pasarlo al lado derecho de la igualdad y lo factorizamos con a cuadrado factor de a cuadrado para la cuarta menos c cuadrado.
Pero nosotros sabemos que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? B cuadrado factor de x menos h al cuadrado más a cuadrado factor de y menos k al cuadrado igual a cuadrado factor a cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado. Ahora, dividamos cada uno de los términos entre a cuadrado y b cuadrado. Cada uno de ellos son distintos de cero, tanto la a como la b. ¿Qué podemos cancelar en el primer fraccionario? La primera fracción b cuadrado. Entonces nos queda x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más en esta segunda fracción podemos cancelar la a cuadrado. Entonces nos queda más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esta es la ecuación canónica de la elipse. Si nosotros desarrollamos operaciones, vamos a llegar a una expresión de la forma ax cuadrado más 6y cuadrado más un dx más un ey más un f igual 0. Y esta va a ser la ecuación general de la elipse. Entonces aquí tenemos ecuación canónica de este lado. Esta será la ecuación general. En resumen tenemos, si el eje principal de la elipse, segmento B sub 1, B sub 2, es paralelo al eje X, se tiene que, dado el centro de coordenadas HK, los vértices tienen de coordenadas H menos A, K. Vértice 2, H más A, K. Foco 1, H menos C, K. Foco 2, H más C, K. Entonces, si uno de esos 5 datos, al conocer dos de ellos, observamos que la ordenada es la misma, o sea, la ordenada es la que se repite, entonces porque el eje principal de la elipse es paralelo al eje de las X. Y la ecuación canónica es de la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Tener presente que a cuadrado es mayor que b cuadrado. O sea que si el mayor denominador acompaña a las x es porque el eje principal de la elipse es paralelo al eje x. Por otro lado tenemos que b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. De todas maneras que si desarrollamos la ecuación canónica igualada a 0, efectuando operaciones indicadas, llegamos a una expresión de la forma ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual 0, que es la ecuación general de la elipse.